enteros y decimales. Ustedes conocen un poquito de los números, saben toda su historia, todo lo que han llevado en la primaria, que tenemos diferentes tipos de números. Unos pueden ser números enteros, como los que siempre manejamos. Entre ellos tendríamos el 1, el 2, el 3, el 4, y aquí voy a poner unos puntos suspensivos que indican que hasta el ¿qué? Infinito. Que continúa la secuencia hasta el infinito. Entonces estos números los llamaríamos enteros, que es una parte de lo que nos marca ya. ¿Quién conoce otro tipo de números? Los decimales. Los decimales, ok. ¿Recuerdas de alguna cifra que le puedes decir como decimal, representada como .25? ¿Sí? Te lo voy a poner como 0, para 0.25, o también .25, ¿sí? Aquí, porque menor a la unidad, 0.25, y estos entrarían como números decimales. Ok. ¿Qué otro tipo de números conocemos? Fraccionarios. ¿Quién me dice una fracción? A ver, Estefanía. Un cuarto. ¿Cuál? 3 cuartos. Estaríamos con números fraccionarios. ¿Habrá otro tipo de números? O al menos para lo que nos ocupa hoy, sí tenemos decimales y enteros. Entonces, hablando de los números enteros, yo quiero preguntarles cómo puedo representar o cómo puedo representar una potencia. ¿Qué es para ustedes una potencia de números? ¿Quién sabe? Potencia de números. Es un número abreviado. Dice José Guadalupe que tenemos en una potencia, aquí les voy a marcar por ejemplo 5 y tengo aquí un 3. El 5, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de base. Y el 3 es nuestro exponente. Por lo tanto, si quiero representar este número, tengo que multiplicar el 5, que es la base, tantas veces me indique ¿quién? El exponente. Y me quedaría 5 por 5 por 5. A 15. ¿Sí? Ay, no. A 15 no. Acuérdense de una cosa, María José. Acordémonos de una cosa. Ponemos atención. Nos vamos a hablar de una cosa. Que la operación que rige, o la operación aritmética que está presente en esta... la operación que vamos a utilizar aquí está dada por la multiplicación. ¿Sí? Son 75. Por lo tanto, yo voy a decir 5, ¿por qué? 5 por 5 tengo ¿cuánto? 25. Y ese 5 que me falta lo voy a multiplicar por 5. 5 por 5, 25. Y llevo 2. 5 por 2, 10, 12, 125. Esto es igual a 125. Entonces, vuelvo a lo que me decía el compañero José Guadalupe. Él dice, es un modo abreviado de representar muchos números. Sí, ¿por qué? Porque 5 a la tercera potencia es igual a haber representado todo esto y me significa 125. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar. Ay, lo voy a poner 6. Aquí está. Miren, esta es una situación que les quiero presentar. Dice así: Paola es una niña que recibió un correo electrónico de esos que les llegan a ustedes y que dicen, mándaselo a tanta cantidad de personas. ¿Lo han visto? Sí. Ok, muy bien. Entonces, Paola es una niña que recibe un correo electrónico y en ese correo electrónico la consigna es que ella lo debe de
mandar a 2 personas. Ella lo manda a Juan y lo manda a María. Entonces, si se fijan aquí en el esquema, hay lo que es, vamos bajando a través del diagrama y vamos a irle poniendo aquí nombres para ir viendo cómo es que se genera esta... Pásenme, María José. Ahí va. No, Juan y le manda a 2 personas. Puede poner los 2 de una vez. ¿Quiere pasar ahorita después de María José? Yo quiero pasar. A ver, María José se lo pasa a Mariana. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí lo siguiente. Juan se lo mandó a... ¿Qué dice Kenia? Kenia y Aldo. Y Alba, correcto. ¿Y María a quién le está mandando? A Oscar y... Iván, correcto. ¿Iván o Irán? Ok, muy bien. Fíjense, la consigna que tenemos por ahí y para esto dice que si la cadena no se interrumpe y todos mandan a la persona que le corresponde 2, aquí bajaríamos, por ejemplo, con un diagrama para simular toda la línea que nos falta. Y tendríamos que poner a otras 2 personas. A ver. Yo le dije primero. Ahorita después de ella. Kenia le manda a ¿cuántas? A otras 2 personas. Vamos a así generando la cadena. Porque al final así le llaman, ¿no? Cadenas. Y esto funciona, para eso pudiera funcionar también para un video. Maestra, a ver, Fernando, ¿cómo estamos? Aldo, ¿a quién le mandará? Trata de ajustarte ahí en el diagrama con Aldo. ¿Otra manita por ahí? No acabo de escribir todo mi nombre porque no podía. ¿Uno que no haya pasado? Ajá. ¿Me anota de una vez Oscar? ¿Los 2? Ábrelo así como diagrama. Él le manda a 2 personas, ese mismo con el electrónico. Bien, nos queda uno. ¿Quién pasa? Dale, Leslie. Ahí va. Por acá. Por acá. Muy bien, gracias. Ok. Miren, vamos revisando lo que tenemos aquí. Paola recibe el correo original y ella se lo manda a dos personas, ¿sí? Aquí estaríamos apenas en la primera, ¿qué? En la primera vuelta, ¿sí? Se lo ha mandado a 2 personas. En la exposición que vayamos haciendo, vayan checando cuál es el número que nos está moviendo en el esquema, ¿sí? El siguiente, Juan. Ya lo recibió Juan y lo manda a 2 personas, que en este caso es Kenia y Alma, ¿sí? Si los 2 hacen lo mismo, aquí teníamos 2. En la vuelta 2, que es esta,
¿Tenemos cuántos? 4. 4. ¿Cuántos tendríamos en la vuelta 6? ¿Cuántos? 64. No, en la 6. ¿En la 6? Perdón, me equivoqué en la 6. En la 3. ¿En la 3? En la 3. 8. Tendríamos 8. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 en la vuelta 3. A ver, de este lado. Si no, pues llamamos a alguien. En la vuelta 4, si siguiéramos este patrón o esta cadena, en la vuelta 4, ¿cuántos tendríamos, Guadalupe? 16. 16. Entonces aquí, en la vuelta 4, 16. En la vuelta 5, 32. En la vuelta 5. 64. En la vuelta 6, 64. 64. Ahí está. Ok. Pudiéramos seguirlo mandándoles que las personas que quedaron, digamos, en esta parte, siguieran mandando a otras personas. Ajá. Ok. Esto que estamos haciendo ahorita, estamos viendo en la vuelta 7, ¿cuánto nos quedaría? 128. 128. Muy bien. Y en la vuelta 8, Laura, 256. 256. ¿Sí? Si se fijan, hasta esta parte, que es la segunda vuelta, llevamos un patrón y va aumentando de 2 en qué? En 2. Ajá. Aquí a partir de la vuelta 4 pueden observar lo siguiente. 16. Si lo ponemos al doble me da 32. A 32. El doble sería 64. Por eso muchos rapiditamente lo están haciendo. Cuando yo le dije 128, 128 y 128, 256. Lo mismo sucede aquí. 64 y 64 son 128. Entonces, también ahí tenemos un patrón que podemos ir siguiendo. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo puedo representar esto? A través de una potencia. ¿Sí? ¿Cuál será aquí el número base? Mano arriba. Número base de este problema. Usted, es Brian, ¿verdad? 2. Sería entonces el número 2. ¿Cuál será la potencia? 2. Entonces, todo esto que hicimos aquí lo podemos representar en una potencia, que es 2 al qué? Al cuadrado. Porque se va repitiendo cada quien que recibe el correo lo manda a qué? A 2 personas. Esto es lo mismo que decir 2 por 2 igual a 4. ¿Sí? Que es todo esto que lo hicimos, pero ya reflejado en una potencia. Muy bien. Ok. Volviendo a nuestro tema. El tema que nos ocupa es la potenciación y nos dice que la potenciación es la operación matemática mediante la cual multiplicamos un número por sí mismo las veces que indique el exponente. Entonces, si eso ya nos queda suficientemente claro, de aquí pasamos a la otra parte, que sería ya ver lo que es una potencia. ¿Sí? Y tenemos... Tenemos que una potencia es un producto de factores iguales que está formada por la base y el exponente. Aquí lo que debe de quedar bien claro es lo siguiente. Cuando me dice es un producto, ¿sí? Al momento que dice es un producto, quiere decir que me está hablando de una operación aritmética y en este caso, por aquí la mencionaron ahorita. ¿Cuál es? Multiplicación. La multiplicación, correcto. ¿Sí? Entonces la potencia, como
suma es un modo abreviado de representar muchos números, ¿sí? Borramos. Miren, algo que se me estaba pasando y que pues, no se tiene que pasar es lo siguiente. Cuando ustedes ven esto en matemáticas, siempre se utiliza lo que es el lenguaje algebraico. Así como nosotros ya representamos, por ejemplo, la base con un número, también lo pueden encontrar representado con una letra, ¿sí? Entonces aquí la base sería nuestra letra A y el exponente o la letra sería la letra N. N veces o N cantidad de veces que diga el exponente, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, aquí 5 y le ponemos un 3 aquí, primero, ¿cómo lo leo? ¿Quién me dice? 5 al cubo. 5 al cubo, correcto. 5 al cubo. Y esto va a estar representado, creo que ya lo hicimos ahorita, 5 por 5 por 5. Y también sacamos el resultado que era 100, ¿qué? 125. 125, miren qué buena memoria. Ok. Vamos a suponer que en lugar de 3 tuviéramos con 2. ¿Cómo lo leo? 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Entonces su representación gráfica sería 7 por 7. 49. Es como si estuviéramos en la tabla de multiplicar. Aquí muy sencillo, de lo más sencillo. Pero ¿qué pasaría si nos encontráramos, por ejemplo, en la potencia, un signo de menos? ¿Cambiaría todo? Si nos encontramos por ahí un signo de menos. Y vamos a suponer que fuera este mismo, el 7. 7 al cuadrado es igual. Nos seguiría dando, ¿cuánto? Menos 49. 49, pero tendríamos menos. Pero fíjense lo que pasa. Dice así. Porque se puede dar el caso de que no siempre nos aparezcan puros números positivos. Habrá también que de repente encontremos la base con número negativo. Y dice así, cuando la base es negativa, el signo de la potencia dependerá de si el exponente es par o impar. ¿Cómo es el exponente aquí? ¿Par o impar? Es par. Entonces, dice, cuando la base es negativa, el signo de la potencia dependerá de si es par o impar. Si yo tengo negativo aquí, y si aquí fuera, por ejemplo, un 3, tengo base negativa, exponente impar. Resultado negativo, ¿sí? Negativo. En el caso de las que son, las que ya hemos hecho que son positivas, vean cómo cambian. Vamos a poner aquí abajo. Con las que tenemos, digamos, menos problema. Dice, cuando la base es positiva, como este, o también este, cuando la base es positiva, el signo de la potencia, que en este caso, ¿cuál es? En el 5 es el 3 y en el 7 es el 2. El signo de la potencia, sin importar si el exponente es par o impar, siempre será ¿qué? Positiva. Miren, le puse ahí el signo, pero cuando es positivo, si sabemos que es positivo, no lo ponemos nada más, lo dejamos así. Si hay algún número que sea negativo, bueno, sí tenemos que indicar primero el signo negativo y después el resultado. Esto es muy parecido a lo que trabajábamos ya con ley de signos, ¿se acuerdan? Que decíamos, más por más, ¿cuánto me da?
En la ley de signos, más por más. Más. Si digo menos por menos, no. Menos por menos, me da más, ¿sí? Acuérdense que signos iguales, más por más, es igual a más. Y menos por menos, es igual a más. Y solamente donde cambia negativo es donde hay signos diferentes, que puede ser más por menos igual a menos, o menos por más igual a menos. Entonces, si se fijan, aquí también tengo un modo abreviado de representar todo esto que acabo de escribir. Y es, si la base es positiva, no importa si el exponente es par o impar, el resultado siempre va a ser positivo, correcto. Y en el caso de las bases negativas, ahí sí importa, porque si el exponente es impar, entonces base negativa, exponente impar, resultado negativo. Muy bien. Vamos a hacer una bien sencilla y que alguien pase. A ver, Alexis. Dice menos 4. Sencilla, ¿eh? ¿Cómo lo leo? Menos Menos 4 al cuadrado. 16 al cuadrado. Aquí le ayudamos fácil. Bueno, 16 al cuadrado. ¿No se animó? De ahí, por favor. Menos 4 al cuadrado. Menos 8, a ver. Acuérdense lo que dijimos aquí, que una potencia es un número de factor que se multiplica tantas veces, ahí dice el exponente. Sí, pero ¿cuánto voy a multiplicar? ¿4 por qué? ¿Aquí, por acá? Para acá. Para acá. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría representado este 4? ¿Cuántas veces dice el exponente que voy a trabajar con la base? 2. Anótala. Sería 4. 4 por 4. 4 por 4. Qué bueno que salen este tipo de situaciones, porque son los errores más comunes en los que caemos. Aunque a veces a la teoría sí le entendimos que es una multiplicación, por hacerlo así a lo mejor muy rápido, nos vamos, como por ejemplo ahí le había puesto otra cantidad. 4 por 4 es igual a 16. Y aquí observo, fíjense, hace tantito para allá, para los que los demás lo observen. Aquí observo, base negativa. ¿Sí? ¿Exponente qué? positivo. Vamos viendo lo que dice allá. Dice, cuando la base es negativa, el signo de la potencia dependerá si es par o impar. Es par. ¿Le tengo que poner el menos sí o no? Sí. Porque es. Vamos leyéndole otra vez ahí. ¿Quién me ayuda a leerlo? Sonia, ¿si alcanzas a leer? El primero, que es el que tenemos que es negativo. Cuando la base es negativa, el signo de la potencia depende de si el exponente es par o impar. Ok. Aquí, por ejemplo, si es par, es 16. Si fuera impar, tal vez me quedaría así, 4 por 4 por 4. Y mi resultado. Pero el hecho de que sea la base negativa y el exponente impar, entonces sí es negativo. Pero no tengo exponente impar, tengo par. ¿Puede borrar, por favor? ¿Puede borrar ahí, por favor? Vamos viendo otro ejemplo. Laura, 12 al cubo.
aquí, 12 al cubo y le ponemos igual. A ver, le ayudamos. Nomás déjame ver qué está haciendo. Muy bien. Ajá, entonces igual acá. Ajá, y ponemos una comita aquí nada más para separar lo que es la cantidad, ¿sí? Serían 1728 porque está multiplicando, es aquí igual, 12 por 12 le da 144. Y este 144 por 12 le da 1728. Les decía hace ratito, el error más común es decir 12 por 3. Lo correcto es decir 12 por 12 por 12. ¿Cuántas veces? Las veces que indique quién. El exponente. Muy bien. Miren, vamos a observar un video. Algunas notas de lo que vamos viendo aquí en el video, los vamos a hacer aquí grande. Por favor, baja la cortina, por favor, rápidamente, las dos. ¿Vale? Por favor. Programa 20. Raíz cuadrada y potencias. ¿Te acuerdas del tema figuras que crecen? Lo vimos hace algún tiempo cuando estudiábamos las sucesiones de números y figuras. Se trataba de series de figuras hechas con puntos alineados de distintas maneras que crecían conforme se añadían más puntos. En ellas podíamos encontrar un patrón o regla de crecimiento que nos permitía descubrir la cantidad de puntos que formaban cada figura según el lugar de la serie en el que se encontraran. Al final de esa secuencia aparecía una sucesión de cuadrados que iba creciendo según una regla muy particular. Vamos a verla. Al observar esta sucesión de figuras, una de las primeras cosas que podemos notar es que los puntos están organizados de tal manera que forman cuadrados. La primera figura es un punto. La figura que sigue en la sucesión es un cuadrado y lo forman 4 puntos, organizados en 2 hileras de 2 puntos cada una. La tercera figura de la sucesión es un cuadrado que consiste en 3 hileras de 3 puntos y contiene en total 9 puntos. Como vemos, la regla para encontrar el número de puntos en esta sucesión de figuras es la fórmula para encontrar el área del cuadrado, multiplicar lado por lado.
Por eso, cuando multiplicamos un número por sí mismo, se dice que lo estamos elevando al cuadrado. Y esto lo representamos con el exponente 2. ¿Y qué pasa cuando conocemos el área total de un cuadrado, pero no sabemos cuánto miden sus lados? Entonces tenemos que realizar la operación inversa, encontrar la raíz cuadrada, es decir, el número que multiplicado por sí mismo nos da como resultado esa área. ¿Cómo que? ¿Qué tienen que ver los cuadrados con las raíces? ¿Por qué se llama raíz cuadrada a esta operación? No sé. ¿Quién sabe por qué? Porque es cuadrada, ¿no? Yo digo. Ay, no sé, no me acuerdo. Porque sale de un cuadrado, ¿no? Según el diccionario de la lengua española, se llama raíz al órgano de las plantas que crece en dirección inversa a la del tallo y le sirve de sostén. Pero una segunda definición dice que la palabra raíz también significa causa u origen de algo. Si atendemos a esta segunda definición, entonces, cuando calculamos una raíz cuadrada, estamos buscando la causa o el origen de un cuadrado. Un cuadrado tiene su origen en 4 líneas de la misma longitud, colocadas de tal manera que formen una figura con 4 lados iguales, y en la que los 4 ángulos midan 90 grados. Al elevar un número al cuadrado, lo que hacemos es encontrar el tamaño del área de un cuadrado a partir del largo de uno de sus lados. Por eso, desde el punto de vista matemático, el origen o raíz del área de un cuadrado es el largo de las líneas que forman sus lados, y la raíz cuadrada es la operación con la que calculamos cuánto mide cada uno de esos lados. Antes del siglo XVI, la raíz cuadrada se representaba colocando un punto antes del número, pero en 1525 el matemático Christoph Rudolph escribió por primera vez el símbolo de la raíz cuadrada que ocupamos hoy en día, la cual es una forma estilizada de la letra M, la inicial de la palabra raíz, que en latín significa raíz. Las raíces cuadradas son operaciones que han causado dolores de cabeza a grandes matemáticos a lo largo de la historia. El físico inglés Isaac Newton fue una de las personalidades que se ocupó de ello. La raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 al cuadrado es igual a 25. En este caso, 25 es mayor que 5, porque el cuadrado de un número mayor que 1 es mayor que su raíz. Pero si elevamos al cuadrado un número decimal entre 0 y 1, por ejemplo, 0.5, el resultado es 0.25. Sucede que si se eleva al cuadrado un número decimal entre 0 y 1, el resultado es un número decimal menor que su raíz. ¿Cómo es esto posible? Dividamos un cuadrado de un metro cuadrado en 4 partes. Así obtenemos 4 cuartos. Sustituyamos las fracciones por números decimales. Ahora tenemos 4 cuadrados cuyos lados miden 0.5 metros y cuya área mide 0.25 metros cuadrados. Y entonces resolvemos el misterio. Los 0.5 metros se refieren a una distancia, mientras que los 0.25 metros cuadrados se refieren a un área. Veamos otro aspecto importante de la raíz cuadrada. Se les llama cuadrados perfectos a los números enteros que son el resultado de elevar al cuadrado a números enteros. Algunos cuadrados perfectos son 1, 4, 9, 16, 25, etc. Pero un número como el 22, que está entre 16 y 25, no es un cuadrado perfecto y no tiene una raíz cuadrada exacta. Esto no indica que no exista un cuadrado de 22 metros cuadrados de área. El problema es calcular la medida exacta de sus lados. La raíz cuadrada de un número que no es cuadrado perfecto es un número con una serie infinita de decimales.
visto la relación entre la raíz cuadrada y elevar al cuadrado. Decimos que elevamos un número al cuadrado, pues sobre una línea, la raíz, construimos un cuadrado. Y decimos que obtenemos la raíz cuadrada de un número cuando hallamos la longitud de uno de sus lados. Bien, miren. Vamos a pasar a nuestro libro. En su libro, en la página 124, tiene una tabla en la que vamos a completar diferentes tipos de potencias. Nosotros aquí trabajamos 2, 3, a lo mejor 7, pero ahí vamos a encontrar segunda potencia, tercera potencia, cuarta potencia. Página 124 de su libro de matemáticas. Ok, nos vamos a agrupar por personas de 3. Si hacemos ruido con las butacas, lo que nos quede más cerca. 3 personas, lo hacemos ahora con orden. 3 personas. 3 personas. Si hay uno que quedó solo, sí. Página 4 dice completa la tabla de las siguientes. Tenemos ahí para la misma expresión que es 1, es 3, 4, 10. Tenemos un cuadro que vamos a tener que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el que está en la segunda columna. ¿Siento qué, maestra? Página 124. Hay que pasarlo ahí. Por favor. Sí. Vamos a completar ahorita. ¿Qué es lo que vimos ahorita? No, aquí en la tabla. Vamos a contestar ahí mismo en el libro. Cualquier cosa me dice. ¿Es lo mismo? Pero ahorita me la tabla. Por ejemplo, 3 y el equivalente es 2. Entonces sería 3 por 3. 3 por 3. Mira,
Mira. Uno por uno a la segunda potencia. 1 por 2. 2 por eso. De eso y de cuando entrega punto de los que dan Ah, no, de la Sería otra vez por el mismo número. Mira, es que no sé si Estamos en esta. ya acabamos. Ya lo acabamos. A ver, ¿puedo ver? ¿Puedo verla? Porque no hay porque Y esta todavía no 3 es por 3, dame por 3, 9. Y por el mismo número. Está bien. Aquí dice un error. ¿Ven la trampa? Lo tenemos. Pero ¿en qué número? El número que va a el que predomina sería entonces el número 3. ¿Por qué? 3 por, mira, 3 por 3 por 3 es por 3, 9 por 3, 27. Entonces el número que predomina es ¿Y esta también la vamos a hacer, maestra? no, nada, ahorita nada más está bien. Si alguien ya terminó acá y puede ir avanzando, puede avanzar, pero primero es. Sí, que si te llevas tus resultados y y aquí lo haces de manera convencional. Sí lo puedes hacer. ¿Lista? ¿Yasmin? ¿Lista? ¿Sigue ahí? Hay algunos que están haciendo ahí sus operaciones convencionales. Ahorita mientras le agarramos práctica hay que hacer operación convencional de estar 0 por 5 por 0 por 5. Eso es como lo que yo explicaba de los números. 10 a la segunda potencia. Entonces vas a tener que y el 2 te estoy diciendo. Sí, está bien. Muy bien. Ok. 2, 4, 8. Ok. Mira, yo ya pasé por sus lugares y todos los equipos están avanzando. De la primera equipo que tengo aquí en la puerta, podríamos trabajar el de 3, por favor.
Estefanía. Nada más que aquí le vamos a marcar que en este caso sería el 3 y n al cuadrado, n a la tercera potencia y n a la cuarta potencia. ¿Qué más trae? 124. Página 124. ¿A dónde le alcanza usted? Ajá. Los demás que ya terminamos vamos checando si esto es correcto, ¿sí? Pero vayan checando que todos estemos en la misma frecuencia. ¿Puedo pasar yo? Dice el número y está dado por la n, que es cualquier número. Todos los números que van a ir cambiando están de este lado, ¿sí? Y aquí me dice que el mismo número va a pasar a la segunda potencia, a la tercera potencia y a la cuarta potencia. Por lo tanto, 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Ok, del segundo, por favor. Una persona de cada línea es la que va a estar pasando, es nada más una representación. Muy bien. Gracias, Emanuel. ¿Qué sería? Si no, pinta, agárralo. Ajá. ¿Qué sería qué? 10, ¿verdad? Ok. Sería 100. 10. 10. Ok. Muy bien. Miren, chicos, nada más antes, sin dejar pasar esto, acuérdense que también decíamos que una potencia, cuando está acompañada de un número, por ejemplo, yo aquí tengo un número 0, yo tengo aquí el 4, me pongo el 0, me da 40, y si tuviera exponente 2, esto es muy fácil, nada más voy a multiplicar 4 por 4 y me da ¿cuánto? 16. Entonces, los ceros que voy a poner aquí después de este 16 tienen que ver con los que diga el exponente. ¿Cuánto dice? 2. Entonces me daría 1600. Eso lo vamos a aplicar cuando haya este tipo de problemas donde aparecen 10, 100, 1000, 10,000, etc. Ok. Uno más. Mira, ya lo pongo aquí. Alexis, hazme un favor. Alexis, hazme un favor. Déjenme los ventiladores un poco más lejos. Por favor. ¿Ya? ¿No les sabe? Un poco más lejos. ¿Usted lo puso? Yo no le subió, pero no lo escuché. Miren, quiero hacer una acotación acerca de este punto. Cuando trabajamos la explicación de los primeros problemas, no abordamos uno que estuviera con decimal, aunque ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo 2.4, que sería mi número decimal, y lo tengo, por decir algo, a la quinta potencia. ¿Sí? Este 2.4 ¿cuántas veces lo voy a multiplicar por sí mismo? Por
tenemos 0.4, tenemos 1, 2, 3, 4 por 2.4. ¿Sí? Esto es una parte que habría hecho falta de los ejemplos, pero qué bueno que lo pudieron sacar acá con el número 0.5, que también es menor a la unidad. ¿Nos falta uno? A ver, Laura. Y ahí ya pasó. ¿Te vayan? Faltan dos, maestra. Maestra, faltan dos. ¿Faltan dos? Ah, ok. Entonces, Mariana y otro valiente. A ver, una mano antes que no haya pasado. La de árbol. Vamos leyendo, por favor. Leerlo, por favor. Leerlo, por favor. Gracias. Ok. Bien, chicos. Dejaríamos esto de las tablas, de completar las tablas hasta esta parte. Vienen muchísimas tablas más, pero las vamos a ir haciendo en las siguientes sesiones. ¿Vale, José? ¿Me pones atención, por favor? Y vamos a ver la siguiente actividad. Dice así: para celebrar el Día del Estudiante, los alumnos de primero A decidieron hacer una fiesta. Cada uno de los alumnos que asista debe llevar un dulce para cada uno de sus compañeros, incluido él mismo. Por ejemplo, si a la fiesta acuden 20 alumnos, debe de llevar 20 dulces. ¿Sí? La pregunta aquí es: ¿qué operación te permite obtener el resultado? Véanlo de esta manera. Véanlo de esta manera. Si estamos hablando de potencias, ¿cuál será la expresión que me permite representar lo que dice aquí en la situación problemática? ¿Sí? A ver, yo vine mal. 20 por 20 cuadrado, 40. Sería 20 al cuadrado. ¿Por qué? 40 por Porque los dos tienen la 400. Ella dice porque son 20 alumnos y cada alumno va a llevar un dulce, incluido el mismo. Por lo tanto, ¿cuál será la base? ¿Cuál será el exponente? No, el exponente. 2. Entonces tendríamos una representación de 20 al cuadrado. ¿Sí? Pero hay otra pregunta que dice: ¿cuántos dulces se reunieron? Háganlo, por favor. Porque es lo que dije yo, más está 400. A ver, vamos haciéndolo, te voy a borrar todo lo demás. Vamos haciéndolo todos ahí en su lugar. Sí. Aquí. Y gracias, Leslie. Tendríamos entonces. Yo lo dije primero. Correcto. Tendríamos entonces como número base la cantidad de alumnos que dice el planteamiento. Y en cada alumno va a llevar un dulce incluido el mismo, por lo tanto tendríamos al cuadrado. Y esto es lo mismo que hizo la compañera. ¿Aquí le da cuántos? 400. Se juntarían 400 ¿qué? 400 dulces. Ahí les va, al reverso de la hojita, anoten las siguientes preguntas.
Yo la tenía. ¿Puedes esperar? Se llama Ahí les va. Si los estudiantes fueran 12, a ver, signo de interrogación, ¿cuántos dulces se reunirían? Dejen un espacio ahí. Dejen un espacio para contestar y anotan. Y si fueran 3, la pregunta es la misma. Ahorita nos vas a decir. ¿Cuántos dulces se reunirían? ¿Cuántos dulces? Pero claro que sabemos cuántos dulces se reunirían. ¿Se cierra? Se cierra. Y la final, si se tratara de 27 alumnos, ¿Es la segunda pregunta? sí, si se tratara de 27 alumnos, la pregunta es una constante. ¿Cuántos dulces se reunirían? ¿Se trataba de 7 niños? 27. ¿Cuántos dulces se reunirían? ¿Y cuál es la potencia o la expresión que lo representa? ¿Puede repartir, maestro? ¿Cuántos dulces? ¿Qué maestro? Se reunirían. Maestra, si lo puede repetir, por favor. Primero dijimos que la fiesta inicial es de 20 alumnos, ¿sí? Después le cambiamos, dijimos, ¿y si fueran 3 alumnos? ¿Y si fueran 3 alumnos? Háganlo primero. Luego Pero en la segunda pregunta, ¿cuántos dulces se el siguiente es, ¿y si fueran 27? 3 y 27. Primero con 3 y luego con 27. Maestra, Primero con 3 y luego con 27. y Paola sale bien bonita. Correcto. ¿Te sientas bien, por favor? Maestra, por aquí. Ok, vamos a hacer. Sí, es que al revés va. Primero eran 20. Maestra, puede venir. Si fueran 3, y si fueran 27. Ya lo hice. Maestra, puede venir. Ok, vamos a hacer aquí, pero como un cierre. Maestra, puede venir. Si fueran 3. Maestra. Yo le dije como una El primero era ¿cuántos dulces se reunirían? Y aquí ya decía la ¿cuál es la potencia? El exponente, ¿cuál sería? Al cuadrado. Entonces, la representación es 3. No, 9, 9, 10. Pero ahora me voy a decir otro. Y si fueran 27, ¿cómo te quedaría? Ah, 7 al cuadrado, 27. Pero hay que hacer, haz la operación convencional. Ok. Si ya vi que Mariana ya la cambiaba. Mariana, ¿ya? ¿Ya terminaron? A ver, Brian, ¿dónde estamos? Ok, ya se me perdió. Ok, vamos, ahora voy a empezar de este lado. Y con la primera pregunta, ya aclaramos allá que serían 400 dulces originalmente, pero luego se cambió la pregunta y dice, ¿y si fueran 3 alumnos, cómo quedaría? ¿Pero por qué?
Ahí ya con 20 alumnos son 400 dulces, pero luego dice, y si fueran 3, y la potencia es igual, ¿le ponemos? 9 dulces. Ok, 7, correcto. ¿Dice 12 o 20? La primera es 20, ya lo resolvimos. La que sigue es 3 y él va a resolver la de 27. La primera pregunta es, ¿y si fueran 3? Si fueran 27. No, ya le pasa. Ya de 27 es igual a 27. Y lo que se habla es la cantidad de muy bien. Dice, a ver chicos, ponemos atención. Fernando, ponemos atención por favor. Dice, y si fueran 27, entonces tenemos que 27 al cuadrado le da 729 dulces. Ok, hay una última pregunta y eso es para todos. Lo vamos a hacer, miren, casi que mentalmente, a ver si lo podemos hacer. Alexis, y si fueran 300 los estudiantes que van a asistir a la fiesta, piensen. Aquí 200. Si fueran 300, ¿por qué? ¿Cómo me quedaría la potencia? 300 y el exponente al cuadrado, ¿sí? ¿Cuántos dulces habría en la fiesta? 3 por 3, 9. 90,000 dulces. Imagínense esa cascada de dulces. Dime. Maestra, yo compraba 90,000. Le dije Ok chicos, hasta aquí dejaríamos la sesión de potenciación de números enteros y decimales. Muy bien, buena participación. Aplausos para todos.